La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Hoy quiero compartir un tema que he titulado El peligro de conservar las redes. Y no estoy hablando de redes sociales, solo la red del pescador. Es el peligro de conservar las redes. Ahorita vamos a ver un poco el tema. Me gustaría que me acompañara a la escritura, al libro de Juan, al capítulo 21. Juan 21, del 1 hasta el verso 14. Juan 21, 1 hasta el 14. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros también iremos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba a amanecer, se presentó Jesús en la playa, y los discípulos no sabían que era Jesús. Y entonces él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Qué interesante. ¿Cómo Jesús sabía que era a la derecha y cómo sabía que no habían pescado nada? Porque él lo sabe todo. Pero él sabe lo que está pasando. Entonces, echaron la red a la derecha de la barca y van a hallar. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, era Juan, dijo a Pedro: él es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó las ropas porque se había despojado de ellas y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la... voy de nuevo. Entonces, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es una historia interesantísima, porque tiene que ver días después de su muerte y días después de su resurrección. No era que no habían experimentado un milagro extraordinario como la muerte y resurrección de Jesús. Lo habían visto, habían comido con él, lo vieron resucitar, lo vieron ir y venir durante varias veces, durante varios días a diferentes lugares. Pero vea qué interesante. Pedro y Juan están a la orilla del mar. Ellos eran pescadores
y tenían sus propias redes para pescar. Pero esto no pesco ni no ilumina, pero no importa. Pero de repente a Pedro se le ocurre regresar a pescar. Y uno dice, ¿por qué? Si ya le había dicho Jesús que lo iba a hacer pescadores de hombres. Pero es que cuando el hambre aprieta, uno rinde. Cuando la situación de pagar una cuenta aprieta, uno hace cosas raras. Entonces, ¿qué hizo Pedro cuando sintió que el maestro murió? Probablemente pensó que había terminado la tarea de todos y ahora sí, ya se fue el maestro. Cada uno calabaza a calabaza, cada uno agarrando para su casa a hacer lo que antes hacía. Y entonces, ¿qué fue lo que Pedro hizo? Había guardado la red. Había puesto la red por ahí. Yo no sé si la había lavado, si la había cosido, si la había arreglado, pero tenía una red. ¿Sabe por qué? Por si acaso. La red por si acaso había que regresar a pescar. La red por si acaso había necesidad de regresar a la vida de ayer. Por si acaso los discípulos se animaban y montábamos una empresa. Cuando yo veo esto, tengo que darme cuenta que cada uno se reúne dependiendo del líder que está a su lado. Si ustedes se dan cuenta en la lista, dice que estaba Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, que le decían Jacobo también. Estaba Juan y otros 2 discípulos. Pero ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba Andrés? ¿Dónde estaba Felipe? Bartolomé, el otro Simón. ¿Dónde estaba Mateo? Judas Tadeo. ¿Y dónde estaban ellos? Ya sabemos que Judas había muerto. Pero ¿dónde estaban? Si Pedro dijo, regreso a pescar, ¿qué hacen los demás? Nosotros también. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque tienen un plan B. Tienen una opción segunda por si esto me sale mal, esto es lo que tengo a la par. Y entonces es ahí donde yo quiero trabajar esta mañana. Hay momentos en nuestras vidas, amados, donde nuestra fe desaparece. Donde nuestra fe se pone a prueba y uno no sabe qué hacer. ¿Doy o no doy? ¿Abro o no abro? ¿Llego o no llego? Nuestra fe se tambalea. Aunque Dios no había cambiado su plan. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo, Pedro, eres pescador de peces, pero a partir de hoy te voy a convertir en un pescador de hombres? No se lo dijo a los demás discípulos, se lo dijo a Pedro. Y Pedro fue el que fue señalado para traer una palabra de aliento a los demás y ser ejemplo para los demás, pero fue mal ejemplo, porque cuando él dijo, me voy a tirar del río, todos se van a tirar al río. Me voy a ir y todos quieren irse con él. Entonces, uno tiene que pensar, ¿qué clase de ejemplo o de influencia soy yo para los que están a mi lado? ¿Qué clase de influencia? Mi esposa dijo una frase esta semana, el jueves creo que fue, que a algunos padres les hace una gracia cuando el niño recién crecido dice malas palabras. Y entonces el tío le dice, diga chupa chupa, diga chupa chupa. Cuando el niño dice otra palabra. Y lo graban y lo motivan para que lo diga en la sala, se lo diga a los abuelos, se lo diga a los tíos, se lo diga a todo el mundo. Y todo el mundo goza con aquel niño. Lo que no saben es que están sembrando en ese niño un corazón lleno de vulgaridad. ¿Qué es lo que uno le enseña? ¿Qué es lo que uno ejemplifica? ¿Qué es lo que uno deja como señal para eso? Yo les conté a ustedes la historia y probablemente algunos de ustedes no la hayan escuchado, de un hombre que fue nombrado por primera vez como pastor a una comunidad en Estados Unidos. Entonces él llegó a la comunidad, él sabía cuál era la iglesia, sabía
quiénes eran sus miembros. Y cuando se sube al autobús, porque no tenía carro, el chofer le da 25 centavos extra en el vuelto, centavos de dólares. Es decir, si el vuelto era $3, le devuelve 3.25. El pastor coge el vuelto, como muchos de nosotros, y nos lo echamos a la bolsa y nos sentamos en el autobús. Pues este pastor hizo también lo mismo, echó su dinero, el vuelto en el saco, y cuando estaba ya sentado, coge el menudo y lo revisa y se da cuenta que le dieron 25 céntimos más. Y él dijo, sin 25 céntimos extra, nadie se da ni cuenta. No sé si se habrá equivocado. El asunto es que él estaba divagando qué hacía, si lo devolvía, si se lo dejaba, si se lo devolvía, que si se lo dejaba. Y al final se decidió. Y cuando ya iba a bajarse el autobús, le dice al chofer, disculpe, usted me dio 25 centavos extra, tenga. Y le dice el chofer, ¿cierto? Y lo hice a propósito. Porque yo sabía que usted era el nuevo pastor y quería ver cómo se manejaba con 25 céntimos extra. Wow, dice uno, es cierto. A veces uno pierde la bendición porque es un mal ejemplo con algo. Y uno no sabe qué es lo que está diciendo o haciendo. Y el niño lo toma, el hermano lo toma, el vecino lo toma, la familia lo toma y dice, ¿cómo? Y no es que usted es pastor. Y no es que usted es evangelista. Ay, no, usted no es del ministerio fe. Y usted no es el que sale ahí, ya ni con la Biblia, con la pandereta en la mano. Porque eso es ser mal ejemplo. Y Pedro fue mal ejemplo. Porque cuando Pedro dijo, me voy, los demás dijeron también nosotros. No eran los mismos que dijeron cuando Pedro escuchó las palabras de Jesús que le dijo, voy a morir, me van a llevar. Y Pedro dijo, no, Señor, hasta la muerte te acompaño. Y luego vino y maldijo a Jesús, maldijo el evento y maldijo a todos. Y Pedro se fue totalmente dolido por lo que había hecho y se puso a llorar profundamente. Y cuando Pedro les había dicho a Jesús, Señor, yo con mi vida estoy dispuesto a entregarla. Y Pedro, cuando dijo esa frase, los demás dijeron, nosotros también. Pues son los mismos que unos días después se van a pescar porque no están seguros si se van a ir a otra profesión o regresarían a la que es más cómoda, la que ya conozco. La más cómoda, la que tengo experiencia. La más cómoda, a la que siempre he vivido y regreso. Muchos han guardado la red y en algunos momentos ha querido sacarla y muchos la han sacado. ¿Sabe cómo la han sacado? Cantidad de hombres y mujeres que se suicidan. Se suicidan. Porque mantuvieron la red que decía, si este mundo nadie te quiere, en tu casa nadie te aprecia, vos sos una persona que nadie da una peseta por vos. Y él guardó eso ahí, y aunque vino a la iglesia, fue ministrado, fue liberado, pero él siguió con ese pensamiento allí, tarde o temprano, plum. Y no crean, no es fácil. Les hemos contado cómo un día X, creo que era un viernes, tuvimos que rescatar a una persona que nos avisó que se iba a suicidar y que iba a los anonos a lanzarse. Y dejamos lo que estábamos haciendo por otro lugar y nos venimos mi esposa y yo. Se llamó a la policía, tanto la civil como la del lugar. Y la encontramos donde iba decidida a lanzarse del puente de los anonos. Parqueamos el carro, cruzamos la calle, fuimos donde ella y la agarramos, pero ella parecía un toro fuertísimo. Y el plan era lanzarse. Y el plan nuestro es que no se lanzara. El problema fue que después ella quería lanzar a la pastora. Pero hay una verdad. La verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay momentos donde las redes no podemos guardarlas. Las redes tenemos que quitarlas de nuestro control, porque eso es lo que nos da seguridad si vamos o no vamos a hacer algo. ¿Cómo vamos ahí? Vamos caminando con mi corazón. Sigo un poquito más adelante.
Pedro era una persona impulsiva y siempre tomaba decisiones. Y cuando él dijo me voy a pescar, es una decisión que él hace y que los demás están de acuerdo. Pero esa frase, me voy a pescar, es una lucha que él tiene. Me quedo para seguir haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos, o me voy. O esperamos de que el Señor nos visite otra vez y nos hable, que nos hable el abanico y que nos hable las letras aquellas y nos hable el piso para poder uno obedecer al llamado de Dios. La verdad es que Pedro estaba divagando entre dos pensamientos. Sí o no. Sí o no. Hay una lucha interna muy humana entre usted y yo. Siempre, 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 siempre. El problema es que queremos regresar a lo desconocido. Perdón, a lo conocido. Vamos a ver si me logro acordar la fecha. Yo por aquí tengo una fecha que me gustaría. 1519. Imagínense que Costa Rica fue descubierta en 1502 o en 1492 para hacerla completo. Pero en 1519 vino un conquistador de España a México. Hernán Cortés se llamó él. Hernán Cortés vino con varios barcos, vino con soldados que le habían dado, vino para conquistar el nuevo mundo, en este caso México. Hernán Cortés se dio cuenta que sus marineros se les sublevaron, iban a tomar los barcos para regresarse a España. Y entonces él dijo, ¿y qué pasa si se van? Se trunca lo que vamos a hacer. Agarró, desmanteló los barcos, quemó lo que tenía que quemar y dijo, aquí yo no me voy ni nadie se va. Eso se llama quemar los barcos. Eso se llama cuando uno decide y toma una decisión, no regreso a esa esquina. Usted no tiene que regresar a esa esquina. No regreso con esa fulana, no regresa con esa fulana. No regreso a consumir esto, no regreso. Esa vez no hay una opción más. No, uno no dice voy a ver si puedo, porque usted dice voy a ver si puedo, no va a poder. Voy a intentarlo, y usted dice voy a intentarlo, no lo va a lograr. Porque realmente lo que en su corazón es que usted todavía no ha dejado la red en otro lugar, sino que la tiene en el closet por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Por si acaso. Por si las moscas, decíamos antes. Y uno tiende a hacer eso. Cuando uno confronta su vida con ciertas circunstancias, se da uno cuenta que no es fácil la situación. Yo les he contado que siendo muy joven, colegial todavía, estaba sentado en el muro, en una esquina, en un parque. Yo crecí en Atillo. Y estando sentado en ese parque se llama Los Leones. Estábamos ahí varias personas. El problema es que en ese parque, mi hermano al que yo le seguía, que se llama Luis, ahí cayó en drogas. Y en drogas de todas habidas y por haber. Y mi papá tenía temor de que yo cayera en lo mismo. ¿Por qué? Porque yo era un niño bueno, era un joven bueno. Yo era un chiquillo de escuela dominical y de iglesia siempre. Pero hay una etapa en todos nosotros que pasa algo, como que uno tiende a jugar de vivo. Y entonces yo quería imitar a mi hermano Luis. Y entonces yo me fui para esa esquina. Y me sentaba en esa esquina, en un muro, viendo las chiquillas que salían del PNMC y pasaban por el frente a uno. Y entonces esa era toda la historia. Sentarse en ese muro a cierta hora y ver las huilas pasar. Pero muchas veces en esa esquina, viendo las huilas pasar, éramos 10, 12, 15 personas ahí. Mi hermano se bajaba y decía, ya vengo. Y él se iba a un montazal a fumarla y regresaba con los ojos rojos. Yo lo veía como algo ya normal de que se bajara y se fuera.
Mi papá estaba preocupado por mí. Primero porque era menor que Luis y segundo porque era muy mal ejemplo él para mí. Pero un día, 5 de la tarde, llegó mi papá a esa esquina. Caminó desde la casa, 400 metros, llegó a la esquina, cruzó la calle, me dijo unas palabras al oído, yo las escuché, él se fue. Cuando iba más o menos por media calle, calle, algo pasó en mí, que me decidí y me bajé del muro donde estaba sentado y me fui detrás de él para nunca regresar a esa esquina. Miren qué palabras más sabias y más sencillas me dijo mi papá. Me dijo: Randall, ¿se va conmigo o me lo llevo? Simple, ¿verdad? ¿Se va conmigo o me lo llevo? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Bajarme? Pero ¿sabe una cosa? Nunca más regresé a esa esquina. Mi hermano sí. Se consumió en la droga. Estuvo muchos años perdido. No sabíamos dónde estaba. Vivía como indigente por la droga. Hasta que un día hubo un accidente. Un carro lo atropelló. Le levantó como 50 metros. Rodó por la calle. Se le quebraron todos los huesos del cuerpo. Duró 5 años enyesado. Sí. Primero era enyesado de aquí todo. Luego fueron parte de su cuerpo. Vivía en una segunda planta. Y tenían que subirlo y bajarlo todos los días para llevar a curaciones. Era lo más doloroso y lo difícil del mundo. Pero un día de esos, de dolor todo, pidió perdón a Dios. Se reconcilió con Dios. Y ahí está. Vea qué interesante. Eso no me pasó a mí, porque yo me bajé del muro. Me bajé del muro para nunca regresar. En época de vacaciones, yo estudiaba en un colegio técnico, uno de los primeros colegios técnicos que hubo aquí en Costa Rica. Y se llamaba Instituto Técnico Profesional en Artesanías. Así era el nombre, solo nombre, ¿verdad? Hoy se llama Colegio Nacional de Artesanías, está ahí en Ulloa de Heredia, ahí en Heredia, Castela, a la parte del Castela. Pero yo me acuerdo, yo estaba estudiando ebanistería. Entonces en las vacaciones yo me iba a un taller de un amigo que me daba trabajo. Yo trabajaba ahí. Así, al principio solamente barriendo el taller, después barriendo el taller, recogiendo basura y así. Después me pusieron a lijar y ahí va. Un día él dijo: necesito ir a Limón con la familia. ¿Quiénes me pueden cuidar la casa y el taller esta noche y tal vez la siguiente? Y yo nunca había dormido fuera de mi casa excepto en campamentos de la iglesia. Y yo le digo: yo me quedo. Imagínense, si así como, ahora imagínense antes. Porque yo antes era más alto, ¿sabes que uno se encoge? ¿Sí? Y me acuerdo que esa noche no solamente se quedó Randall, sino que se quedó un muchacho llamado, le decíamos Ubisco. Se quedó mi hermano, que le digo, este bandido. Y se quedó otro por ahí. 4 o 5 nos quedamos esa noche. ¿Y qué iban a hacer ellos? A fumar marihuana. Y mira qué tribulación conmigo. Yo ahí. De repente una persona me enseñó unas semillitas. ¿Y qué es eso? Semillas para sembrar marihuana. ¿Sabe qué hice? Las eché en una bolsita y me las eché a la billetera. ¿Por qué? No sé por qué. Esa noche pasó, la siguiente noche ya regresaron. ¿Qué tuve que hacer? Renunciar al taller. Entonces son cosas que uno tiene que llegar a un momento en donde uno está en peligro. Y uno sabe que cuando está en peligro es mejor correr. Porque es mejor correr que morir. Entonces, uno tiene que darse cuenta
que hay decisiones en uno donde uno tiene que botar la red. No puede quedarse con la red. Me decía un amado un día que cuando él tuvo un problema familiar, se divorció. Cuando él se divorcia, él dice, pensando en la historia esta de Hernán Cortés, dijo, yo no puedo mantener ni la amistad, ni los teléfonos de ese mundo de mi divorcio, porque si no volveré a estar en conflictos. Entonces él dijo, quemé los barcos, se traigo esa frase, quemé los barcos, quité los contactos de las ex, quité los contactos de la familia de la ex, quité los contactos de todo que era con respecto a la ex, porque era la única manera de romper. Pero hay muchos que se han divorciado y todavía conservan las cosas de su ex y no han roto, no han cortado ni quemado los barcos. El problema es que si la situación no se corrige, es la misma situación crítica antes del divorcio, antes del problema. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, hay momentos de confusión, pero nosotros necesitamos ser claros en nuestro pensamiento. Cuando ellos tratan de pescar durante toda la noche, es lo normal que suceda cuando uno no está con el Señor en la barca. Nada de lo que uno haga va a salir bien. Si uno no tiene a Jesús en el corazón, o en la casa, o en el trabajo, uno anda dándose golpes como un pochibol. Uno tiene que tener al Señor en su casa, si no uno está en problemas. Imagínense la actitud, vamos a ir a pescar. Se fueron a pescar y malgastaron toda la noche porque no pescaron nada. Y Jesús, sin ir a pescar, tenía peces y pan. Él desde la orilla le dice, ¿ya pescaron algo? Pues vengan. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas que a nosotros nos suceden por cabezones es porque el Señor no está en nuestras decisiones. No está en nuestras decisiones. Ni le pedimos permiso a Dios, ni pedimos el consejo de Dios, ni la guía, ni la guarda del Señor, sino que hacemos lo que nos da la gana, porque para eso es nuestra plata. Para esa es nuestra vida. El problema es que si uno no tiene a Jesús en la barca, uno no tiene pesca. Uno no tiene pesca. Pero hay de los que siempre guardan la red, porque tarde o temprano, lastimosamente, van a regresar. Vea qué interesante. Hay cosas de este pasaje que si uno las toma así con pinzas, encontrará un montón de verdades que tiene, que es impresionante. Se fueron a pescar se fueron a la pesca para obtener, porque no tenían, pescan 153 peces. Sí, pero cuando se encuentra con el Señor, ¿dónde quedó la red? Tan preocupados por la red, la habían guardado, la habían chineado, la habían lavado, la tenían ahí. Pero cuando Jesús está con ellos, la red no tiene importancia. Ni los peces tienen importancia. Los peces quedaron ahí. Ahí quedó la barca, ahí quedó la red, ahí quedó todo. Y Pedro ahí escuchó las palabras de Jesús que le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Porque te fuiste a pescar. Sí, Señor, yo te amo. Bueno, cuida las ovejas. Acuérdate que yo te escogí para ser pescadores de hombres y tienes que pastorear la iglesia. Se han llevado tamaño susto toda la noche y no pescar nada, y de repente al otro lado de la barca, ¿qué es lo que hay de distancia entre un lado y el otro? 1 metro, 2 metros entre un borde y el otro borde. Y aquí había abundancia y aquí había escasez. La diferencia fue la voz de Jesús que dijo, hágalo a la derecha, y lo echaron a la derecha. No porque fuera a derecha, no, es porque cuando el Señor dice, el Señor hace la obra de la multiplicación de lo que sea. Porque el Señor lo que anda buscando es obediencia, no peces. Obediencia. Amén. Entonces, cuando yo veo esto, me encuentro a un Jesús que no los regaña.
Mire, cabezones, 3 años he estado con ustedes. Me vieron resucitar. No sean tan babosos y tan malagradecidos ustedes. No, Jesús sabía que estaba formando. Jesús muere, resucita y sigue enseñando. Entonces desde la orilla les pregunta, ¿tienen algo? Vengan. ¿Quieren comer? Vengan. ¿Quieren desayunar? Vengan. Cuando llegan a la orilla, Jesús tiene brasas. Es decir, ¿dónde cogió fósforo? No sé. Pero tenía brasas. Tenía pescadito fresco. ¿Quién come pescado al amanecer del día? Solo mi esposa. Mi esposa se come un ceviche a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, no importa. Es rico. Pero usted sabe qué es comerse un pedazo de pescado con un pedazo de pan a las 6 de la mañana. Ni tortilla había. Jesús no los regaña. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Jesús? Un momento de reconciliación, porque no había tomado el tiempo con Pedro. Cuando Pedro le maldice, niega, ofende la obra de Cristo. Y había pasado días de aquello y Pedro tenía aquello en su corazón. Hasta que el Señor, pudiéndolo regañar, el Señor lo que hace es más bien tomarlo y moldearlo. Ay, Pedrito, ¿cuánto cuesta con vos? No importa, pero vamos adelante. Vamos adelante. Y dice que Pedro ahí dejó las redes. Ahora sí, ya no tenía redes para regresar, ni barca. Vendió la red, vendió la barca, vendió todo y regaló la pesca de aquel día. Y a partir de allí, Pedro se enfocó en lo que el Señor quería. Caminar hacia adelante sin pensar en lo que está atrás. Ni añorarlo de atrás, ni esperarlo de atrás. Cuando uno ve esto, yo tengo que decir, hay verdades. Uno no puede regresar atrás por ningún motivo, pero hay que estar listos para escuchar la voz de Dios. Pienso en esto, amados. En esa labor que Jesús hace. ¿Me acompañan a un texto, por favor? A Juan 21 que hemos leído, al verso 9 hasta el 14. El Señor nos llama de nuevo, pero no para avergonzarnos. Él nos llama de nuevo para animarnos, para restaurar. Pedro había fallado, el Señor quería que él se recuperara, se corrigiera de su caminar. Cuando Jesús restaura el propósito, es lo que yo quisiera esta mañana que lo tuviéramos. Dios está dando y buscándonos para darnos una siguiente oportunidad. Juan 21:9 dice, al descender a tierra, ahora ahí están todos los 7, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Pedro subió a la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Cuánto simbolizaba aquella pesca? Probablemente aquella pesca era el producto tal vez de una semana de trabajo. Tal vez servía para pagar impuestos, tal vez para pagar alguna deuda, tal vez para comprar algo que se necesitaba. Pero la verdad es que cuando uno se encuentra con su verdadera posición y no está pensando en la red, uno no añora los 5 ni los 10 de ayer. Uno sabe que Dios va a abrir puertas y va a abrir puertas de esta manera mañana. Porque es un desarrollo de mi fe. Es un desarrollar de lo que yo creo. Yo hoy tengo más fe que hace 10 años. Yo sé que tengo más fe que hace 10 años. Hace 10 años sudaba porque había que hacer el negocio con el Banco Nacional para esta edificación. Pero hoy me siento más fortalecido para salir adelante que si estuviera pensando otra vez cuando estábamos en la bodega. Si fuera en la bodega tendríamos cualquier cantidad de años pagando intereses y quién sabe cuánto por mes. Ya no los tendría ustedes. Yo estaría en el hospital con colitis todo el día. Pero uno
tiene que crecer en fe. Uno tiene que crecer en fe. Hoy creo, mañana creo más. Mañana creo más. Mañana creo más. Ustedes han escuchado las veces que hemos hablado de ese tema, del tener fe. Y cómo uno tiene que confrontarse con una verdad. Hubo momentos en mi vida y ministerio que un pastor amigo me dijo que yo no tenía fe. Y yo pensé que tenía fe. Y uno cree que tiene fe, pero el problema es que cuando viene la dificultad, uno regresa a la red donde esté más cómodo. Uno regresa a la red por lo que conoce y domina. Uno regresa a la red porque es ahí donde está. Pero la verdad es que cuando uno se confronta con algo es que dar un paso hacia adelante. Es ir hacia lo desconocido. Ir hacia lo no que me dé paz y tranquilidad. Yo no sé qué va a pasar, pero si Dios me dijo que caminara, voy a caminar. Ese es el paso. Pedro lo entendió en el momento que bajó de la barca. Imagínense, su líder, el maestro, había muerto y había resucitado. ¿Qué les iba a pasar a ellos? Lo peor de todos nosotros es la muerte, ¿o no? Siempre estamos pensando y sacando cuentas. Ya yo tengo 65. Me faltarían tantos para llegar a 100. 100. Y el rajón, ¿verdad? Entonces uno a cierta edad piensa en la muerte más fácilmente. Cuando uno está joven no piensa ni en la muerte ni en la mamá de la muerte. Pero uno ahora sí. Entonces es ese esperar de que Dios va a hacer algo. Pedro dijo, si lo que me da miedo es la muerte. Pablo lo recalcaba, decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Por qué? Porque el Dios de la resurrección, que está a mi favor, Él va a hacer que aún el paso de la muerte sea un paso especial. Un paso especial. Y cuando uno ya tiene cierta edad, uno sabe que está más cerca de la muerte que de la vida. Alguien dijo un día esta frase y me gustó. Uno comienza a morir desde el día en que nació. Y entonces es importante. Uno tiene que darse cuenta que aunque tengamos miedo y temor de la muerte, Dios tiene control. Dios tiene control. Porque si eso es lo que nos da miedo, Dios es más fuerte que la muerte, porque Él la vivió y resucitó. Y Él dijo, yo puse mi vida y la volví a tomar. Y puedo hacerlo las veces que sea necesario. Así que Pedro tenía miedo a lo que seguía. Dios le dio la fortaleza para enfrentarse a eso y lo venció. ¿Qué tienes tú al frente? ¿Qué es tu red? ¿Cuál es tu red que estás tan agarrado a ella? Tan obedientemente sostenido en ella nada más. ¿Qué es lo que tienes? Yo quiero decirte que conservar las redes sería como regresar a las viejas costumbres. Es regresar a la misma esquina. Es regresar a las mismas amistades. Es regresar a las mismas prácticas. Es regresar a las mismas situaciones de donde nunca debimos haber caído, pero ahí regresamos allí. Yo no sé si ahora, y creo que sí, solamente que uno no lo nota, pero antes en mi época estar en la esquina era un boom. Era un boom estar en la esquina, que le dieran a uno permiso para estar en la esquina, era tan bonito. Eran historias de miedo, eran rajonadas, eran chistes, eran bromas. Pero yo no sé si ahora se podrá hacer eso en la misma esquina. Ahí le disparan a uno, ¿verdad? Ok. Pero muchas personas no han roto o no han cortado, con su red y todavía ahí la tienen. Ahí la tienen. Y yo esta mañana tengo como propósito de que todos de alguna manera usemos la tijera y cortemos con eso. Hay cosas que no te bendicen. Hay amistades que no te ayudan. Hay trabajos que no te van a ayudar nunca. Siempre vas a tener el mismo problema. Pero uno le da miedo renunciar a un trabajo, ¿o no? Al menos yo sí. Yo que sepa, tuve como 5 trabajos en toda mi vida porque me gustaba la estabilidad. Pero dar el paso al siguiente no era fácil. Entonces uno lo pensaba 2 o 3 veces para tomar una decisión. Pero hay trabajos que no necesariamente te bendicen. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Mire,
Le ofrecen a usted un trabajo para atender la cantina del barrio y usted es alcohólico. Por muy buena lana que le paguen, usted sabe que esos 15 días, a los 16 se toma la cantina. ¿Sí? Mire, usted medio corto de paciencia, con cualquiera se sulfura y le ofrecen en gota a gota ser un cobrador. Ese trabajo no va a ayudar para nada. No va a ayudar para nada. ¿Por qué? Porque se va a meter en problemas con todos. Usted tiene problemas en el matrimonio y le ofrecen ser el guardia de seguridad del motel ahí a la vuelta. Hay cosas que no nos ayudan, amados. Que Dios nos sacó de allí, ¿para qué regresar entonces? Sería como el cerdo que dice la Biblia que regresa a su vómito, a su barrial. Cuando ya Dios nos ha sacado es para comenzar en una nueva etapa. ¿Para qué voy a regresar? Hay cosas que Dios las interviene para sacar de nosotros nuestro mejor estado. Imagínense, les decía que entre un costado de la lancha y el otro costado hay 2 metros. Pero si usted se fija, fuera de la lancha es un solo mar. ¿Y cómo es que todos los peces están a la derecha? Y ellos han estado toda la noche en la izquierda. Es porque Dios produce algunas circunstancias para ver si acaso uno experimenta y escarmienta. Llámese enfermedad, llámese ruptura, llámese lo que sea. Póngale el nombre que quiera. Pero Dios provoca muchas situaciones para ver si nosotros aprendemos. ¿Tiene usted un plan B? Pues hora es de que lo quite y lo bote. Hernán Cortés quemó barcos, desarmó barcos y le dijo: si quieren regresar a España tienen la libertad de hacerlo a nado. Pueden hacerlo, pero si vinimos aquí es para no regresar. Si llegamos acá es para no volvernos. Así que no hay que guardar la red hay que botarla. Esa fotita de esa novia que usted estuvo, papito, debe estar soñando con eso. Ese teléfono que usted sabe de una persona que le ayuda por si tiene problemas y le salva mire, esos son los números que usted no debería ni de tener ya en su teléfono. Esa amistad que lo único que lo llama es para, mire, vamos por una fría. Vamos por una fría. Usted sabe que no es una fría. Es una fría, una calentura y después viene el problemón. Esas amistades, ¿para qué guarda usted el contacto? Usted sabe, mira, es Neutuno el que me está llamando. ¿Para qué lo guarda? Bórrelo. Es más, póngale bloqueador a ese número para que si le llaman ya no entre la llamada. ¿Entiende lo que estoy diciendo, amado? Es necesario botar las redes. Nada más le llamo a la reflexión en este momento. Piense, por favor, ¿qué redes usted tiene por ahí? ¿Qué redes? Por si acaso, los por si acaso. Hoy vamos a cortarlos, ¿verdad? Póngase de pie. Lucas 9:62, hija, regálame. ¿No ha terminado, Richie? Bueno. Lean conmigo. Pueden copiar. Voz alta. Dice, y Jesús, ¿qué? Cuando el boyero se deja guiar y va a guiar los bueyes, él no puede coger la yunta y estar viendo para atrás. Porque los bueyes, cuando él jale, el buey se va a mover porque él va a jalar más de un lado o más del otro. Dice, ninguno que ponga la mano en el arado
y vuelve a ver para atrás, es apto para mí. Es apto para mí. O es apto para Dios. Amados, yo quiero orar en esta mañana. Permítame. Señor Jesús, este día, Padre, al venir delante de ti, reconozco, Señor, que he guardado redes que si no las boto hoy, vuelvo a caer, vuelvo a fallar, vuelvo, Señor, a hacer lo no correcto. Pero hoy, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo y romper con esas redes. Si ese es tu deseo también, repita esta oración conmigo y dígale así: Señor, hoy reconozco que tengo redes abiertas y que necesito cortar, necesito borrar, necesito eliminar, pero necesito, Señor, que tú me llenes. Dilo fuerte, no tenés miedo. Que tú me llenes para hacer de mi vida una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor hijo, un mejor hija, una mejor persona. Hoy yo te pido que me ayudes con discernimiento para quitar las amistades que no me ayudan, para dejar de lado lo que no me bendice. Y hoy, Señor, yo te pido que me hables a través de tu Espíritu Santo para saber qué redes tengo que botar. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme bendecirle antes de terminar. Señor, esta mañana, reconociendo, Señor, que cuántas veces nos hemos equivocado, miles, pero que tú nos das una nueva oportunidad hoy. Muchas gracias, Señor. Si quemamos nuestros barcos, nuestras redes, Señor, entonces tendremos la posibilidad de algo mejor, porque no quiero poner la mano en el arado y regresar para atrás, ni ver para atrás, ni a llorar en atrás. Por eso esta mañana, Señor, yo quiero orar por tus hijos, para que les dé la sabiduría y que el discernimiento de tu Espíritu, Señor, en su caminar les alerte su oído y sus ojos para darse cuenta que son ataduras del ayer que tiene que romper hoy. Padre, gracias te damos. Llévanos a casa, guárdanos en el regreso a casa, que tu mano poderosa sea con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos.